valioso el día de hoy. Vamos a tener unas reflexiones sobre el metro de la 80 con la doctora Viviana Tobón, consultora de transporte. Ella es abogada con una maestría en gobierno y políticas públicas, especialista en responsabilidad y daño resarcible y especialista en transportes terrestres. Ha sido directora ejecutiva de la ANDI, asesora de la Alcaldía de Medellín, docente y coordinadora académica de la Universidad Externado de Colombia. Y fue además subdirectora de movilidad en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Actualmente es consultora. Doctora Viviana, qué gusto tenerla con nosotros. Eh, ya estuviste también el año pasado. Viviana, bienvenida nuevamente a participar con nosotros y a escuchar esas valiosas intervenciones. Y bueno, mucha tela para cortar con el tema del metro del 80. Mónica, muchísimas gracias a la CTU, siempre nuestra casa, por invitarnos a hacer estas reflexiones y un saludo muy cordial a todos nuestros compañeros, amigos transportadores. Estamos todos muy tristes porque a esta hora estaríamos ya preparándonos para la bandeja paisa, pero no pudimos este año. Esperemos que el próximo año eh, esta, esta nueva anormalidad que llamo yo pase y podamos volver a disfrutar y a compartir esos espacios como nos gusta, conversando personalmente y pudiendo compartir entre todos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, un saludo a todos y me han invitado pues muy cordialmente Jaime y Héctor Mario y todos los compañeros de la CTU a hacer algunas reflexiones a propósito del corredor de la 80. Yo diría que son unas reflexiones más a partir de este corredor, pero sobre cosas pendientes y sobre esas discusiones pendientes que tenemos en el Valle de la Urra. Yo quisiera iniciar esta charla o esta conversación, digamos, planteándoles como ciertas reflexiones un poco más atrás de lo que ha sido digamos, la formulación y la implementación de políticas relacionadas con el transporte en el Valle de la Urra. Yo tengo aquí un ejercicio que incluso de pronto más adelante los podremos presentar con mayor integralidad. Y es a partir de una investigación que estuve haciendo sobre las políticas de movilidad implementadas en los últimos 20 años, entre el 99 y el 2019, en el Valle de la Urra. A propósito de tratar de entender por qué, a pesar de los grandes esfuerzos que venimos haciendo y todos los premios y los reconocimientos que nos llevamos internacionalmente, tenemos todavía tanta dificultad para combatir esto que llamamos la motorización. Y en esa recapitulación de la historia, pues entonces yo me fui a pensar, bueno, ¿será que hay un problema en la identificación del problema de la motorización, del problema de la movilidad? Y esta línea de tiempo nos muestra un poco la forma en que se han tomado decisiones en instrumentos de planificación en nuestro territorio en torno a la movilidad. Vamos a ver, ustedes van a ver que desde 1999, que es donde tenemos, digamos, ese primer plan de ordenamiento territorial al menos que nos rigió, pues, o nos rige por este siglo. Desde ese plan de ordenamiento territorial que fue adoptado en la administración de Juan Gómez Martínez, teníamos ya una apuesta sobre un modelo de movilidad sustentado en el transporte público, es decir, venían dándose pino sobre la identificación de un problema de movilidad asociado al crecimiento de la motorización. Ya empezábamos a vislumbrar que el crecimiento de la utilización del vehículo en ese momento no se pensaba tanto en un problema de la motocicleta, pero se sabía que iba a empezar a generar unas externalidades negativas en términos de congestión, en términos de contaminación, pero que además ese modelo de movilidad sustentado o centrado en el uso del vehículo particular, pues nos iba a traer problemas de calidad de vida y iba a ser insostenible en el tiempo. Entonces, en 1999 se plantea la necesidad de hacer una transformación de ese modelo de movilidad y se pone, no se hablaba en esa época ni siquiera de la movilidad activa ni de la movilidad sostenible, se pone el transporte público en el centro de ese modelo de movilidad. Pasaron muchas cosas. En el 2002 encontramos que desde el proyecto Metrópoli tenemos una prioridad del transporte público sobre el transporte privado. En el 2006 vienen las directrices metropolitanas que hablaba de limitar el vehículo particular y fomentar el transporte público. En el 2007 viene el Plan Maestro Metropolitano de Movilidad, que es el primer plan maestro que se hace siendo el área metropolitana la autoridad de transporte, o al menos habiéndose reconocido el transporte como un hecho metropolitano, que hablaba, entre muchos otros objetivos, de fortalecer la red de transporte, pero también de desincentivar el uso del transporte particular.
El Plan Metrópoli 2008-2020 habla del mejoramiento de la red de transporte público. En el 2011 el Plan Bio 2030 habla del fortalecimiento y la prioridad del transporte público nuevamente. Hay una política pública que se conoce muy poco en el contexto, en nuestro contexto, que es la política pública Ciudad Verde Sostenible, que se expidió en el municipio de Medellín en el año 2012, ya en administración de Aníbal Gaviria, y que hablaba abierta y francamente de limitar y desestimular el uso del vehículo particular y en general el fortalecimiento de la red de transporte público. Viene el POT de 2014, que es tras la revisión del 2006 que se hizo al del 99, es el nuevo POT que tenemos hoy vigente. Habla por primera vez, digamos, una manera, no por primera vez, pero sí de una manera mucho más concreta de un modelo de ciudad compacta, de la transformación del modelo de movilidad, nos pone el tema de la movilidad sostenible en el centro del debate y siempre hablando del fortalecimiento de la red del transporte público. Viene también instrumentos muy interesantes como el PIGECA, que habla del mejoramiento de la calidad y cobertura de la red de transporte público con el propósito de mejorar los índices de calidad del aire, y nuestro Plan Maestro de Movilidad 2030, que es el Plan Maestro Metropolitano, que digamos, trabajamos en la elaboración durante el año 2018-2019, que está en este momento en proceso de discusión con los alcaldes, pero que también hace una apuesta por esa transformación del modelo de movilidad y sin duda pone en el centro de las prioridades la consolidación de un sistema de transporte, una red de transporte público. Cuando nosotros vamos a comparar, eso es lo que nos dice, digamos, en términos de toma de decisiones y de agendación de un problema, digamos que es el problema de la movilidad y agendado en términos o en clave de una solución que sería el fortalecimiento de la red de transporte público como objetivo de las políticas de movilidad de la ciudad. Sin embargo, cuando vemos eso en términos de los planes de desarrollo, que son los instrumentos finalmente de toma de decisión de políticas o de acciones políticas en relación con los gobiernos, pues encontramos que ha sido más bien pobre. Es decir, ha sido importante en términos de inversión de recursos, pero también cuando empezamos a ver, vemos unos proyectos, algunas administraciones con un poco más de proyectos que otras, pero encontramos que, por ejemplo, en la administración de Luis Pérez implementó la línea K, en la administración de Sergio Fajardo la línea J y las rutas integradas. Aquí hay muchos proyectos que fueron formulados por un gobierno, pero que finalmente por los retrasos de su implementación son inaugurados en un gobierno siguiente. En el gobierno de Alonso Salazar tuvimos la inauguración del cable Arví, la cable de Palmitas, la línea 1 y 2 de Metroplus que venían formuladas desde el plan de desarrollo de Luis Pérez. En la administración de Aníbal Gaviria tuvimos la implementación de las cuencas 3 y 6, el tranvía de Ayacucho, la estructuración o el inicio de la construcción de la línea H&M, que son los cables de Ayacucho, y en general empieza la política de los convenios de colaboración empresarial. En la administración de Federico Gutiérrez tenemos el carril exclusivo de estaciones centrales de la línea 2, aun cuando no hemos podido ver todavía eso, el recaudo electrónico en rutas integradas y la continuación de los convenios de colaboración empresarial. Esto un poco para poner en perspectiva lo que ha sido la historia de la planificación de la ciudad en torno a las políticas de transporte público. Y encontramos en el ejercicio de investigación que a pesar de todos los objetivos grandilocuentes que hemos puesto en todos y que hemos llevado a todos los instrumentos de planificación de largo plazo, o sea, todos estos ejercicios que vimos en la parte superior del proyecto Metrópoli, las directrices metropolitanas, el Plan Bio 2030 y todos aquellos instrumentos en los que generalmente interviene mucho la academia y un sector más técnico que político, generalmente siempre teníamos esa identificación y esa importancia de promover y fortalecer nuestra red y nuestro sistema de transporte. Cuando vamos a los instrumentos ya de concreción de las acciones políticas, encontramos que hay mucha más timidez, encontramos un mayor compromiso en relación con otros modos de transporte y con el mismo transporte público. Y eso resulta en esta conclusión que es bastante contundente y preocupante. De más o menos casi 160 proyectos digamos que materializan políticas públicas en el área de movilidad entre 2001 y 2019, fundamentalmente en el municipio de Medellín, en el municipio de Envigado, en el área metropolitana del Valle de la Aburrá, tenemos que solo el 7.8% de los proyectos implementados en el área de las políticas públicas de movilidad corresponden al fortalecimiento de la red de transporte. Entonces tenemos una disonancia entre unos objetivos grandilocuentes en los instrumentos de planificación. Siempre somos absolutamente generosos y ambiciosos en hablar del fortalecimiento de la red de transporte, del fortalecimiento del transporte público, pero cuando eso va a concretarse en términos de recursos, pero sobre todo de capacidad e iniciativas administrativas para concretar ese fortalecimiento de la red y ese fortalecimiento del sistema de transporte, pues nos hemos quedado cortos. Miren ustedes que esa participación está en morado, aunque ha aumentado en la última administración, fundamentalmente cambia la distribución porque hubo
hubo en términos de instrumentos de intervención o de proyectos de movilidad un poco más de proyectos implementados que ha ido creciendo digamos, sistemáticamente con las administraciones, tenemos una participación más o menos constante. O sea, eh, en realidad el transporte público es un poco la cenicienta de los proyectos de inversión y las capacidades y esfuerzos administrativos que se han implementado en nuestras políticas y es todo lo relacionado con infraestructura vial quien ha sido el gran protagonista. Entonces, siendo esta realidad, pues no debería sorprendernos estas cifras, ¿no? Que las conocemos muchos, todos las conocemos, algunos nos sorprendemos, algunos nos preocupamos, algunos no tanto, pero que esto debería ser el fundamental, digamos como el indicador fundamental a la hora de analizar nuestro quehacer en políticas de movilidad, pero también especialmente en el comportamiento del transporte público. Tenemos como consecuencia de esto pues un crecimiento de 631% de la tasa de motorización en el Valle de la Aburrá entre el 99 y 2018. Esto es un crecimiento del 631% en la relación de vehículos y habitantes, es decir, ha crecido el parque automotor, pero la tasa de motorización ha crecido de igual manera. Y esto pues ha redundado obviamente en una repartición modal consecuente con ello, ¿cierto? Si nosotros vemos un poco en retrospectiva los resultados de las encuestas origen-destino que hemos hecho desde el 2000, 2005, 2012 y 2017, tenemos, claro, teniendo en cuenta que hay diferencias, digamos, en metodologías que a veces no hacen completamente comparables una encuesta con la otra, pero sí tenemos en general, digamos, un comportamiento muy consecuente con ese crecimiento del parque automotor. Tenemos que ha habido un crecimiento del 49% en total de los viajes en transporte individual y motorizado, un crecimiento muy, muy vegetativo de transporte público, una reducción de la caminata que puede explicarse por muchas razones, la gente ha dejado de caminar, también hemos tenido algunas diferencias en la metodología y en la validación de los viajes, pero en general sí ese cambio en la repartición modal nos habla exactamente de unas realidades que tenemos un Valle de la Aburrá donde a pesar de todos los premios que nos ganamos y todos los objetivos grandilocuentes que llevamos a los instrumentos de planificación y todo de alguna manera, para decirlo en paisa, todo lo que chicaneamos en relación con nuestro sistema de transporte, pues la motorización nos está ganando la batalla. Y ese es el panorama que tenemos hoy. Entonces, a partir de esa realidad, yo quiero hacer unas reflexiones. En realidad, les decía yo que el corredor del 80 es una excusa para hacer unas reflexiones un poco más a largo plazo y más retrospectivas, pero también a largo plazo sobre la gestión que estamos haciendo a nuestras políticas de movilidad y especialmente a la gestión de la red y del sistema de transporte. Entonces, ¿por qué llegaríamos a esto? ¿Cuáles serían como las reflexiones que yo quisiera dejar en términos generales antes del corredor del 80? Y creería yo y podría decir que el corredor del 80 no es más que un síntoma de estas grandes reflexiones que vamos a hacer o de estas digamos, afirmaciones que haría sobre nuestra gestión en términos de la movilidad. Y en términos de las políticas de transporte público. La primera, creo que le hemos hablado lo hemos hablado muchas veces, lo hablamos muchísimo con el equipo fantástico del área metropolitana cuando estábamos en la discusión del nuevo plan maestro. Siempre hablábamos de nuestra incapacidad, de la incapacidad histórica que hemos tenido como territorio y como autoridades en general, no estoy hablando de instituciones ni de personas, sino en realidad es una mea culpa para todo el territorio, la incapacidad que hemos tenido para repensar nuestra red de transporte. Esta fotografía que ustedes ven aquí identifican rápidamente la Plaza de Cisneros, hoy el Parque de las Luces, y si uno quitara todo lo que pasa ahí, es decir, veo aquí el edificio Carrea a la derecha, veo un poco la biblioteca de PM que está allí a la izquierda, y veo un poco reconfigurado esta zona, pues que es como la puerta de oro del Hueco, y todo lo que pasa en el Parque de las Luces, pues uno ve, al menos en lo que ve en la calzada, pues ve una dinámica parecida, ¿no? Es decir, los buses ahí esperando a los pasajeros. Si nosotros hoy tomamos esa misma fotografía hoy, vamos a encontrar algo muy similar. Fundamentalmente porque hoy vamos a encontrar muy buena parte de la dinámica de esas rutas de transporte que llegan al centro. La pregunta que siempre nos hemos hecho es, ¿en la ciudad que tenemos hoy es la misma ciudad que teníamos en esta época de la Plaza de Cisneros? Pues obviamente, es decir, hoy tenemos una ciudad que ha crecido y se ha transformado completamente sus dinámicas de movilidad. En esta época de la Plaza de Cisneros, obviamente
teníamos una ciudad monocéntrica, es decir, todo lo que pasaba en la ciudad comercialmente, porque además era una ciudad con una vocación fundamentalmente comercial, claro, había una vocación industrial, pero también había una gran vocación comercial, que pasaba todo en el hueco, en el centro de Medellín. Todo lo que sucedía en Medellín sucedía en el centro. Entonces era natural que todo lo que pasaba en términos de necesidades de movilización, pues todo el mundo tuviera que llegar al centro, a hacer sus compras, a trabajar, al rebusque, en fin. Pero hoy tenemos una ciudad completamente distinta. Tenemos una ciudad que ha crecido de una manera ordenada, desordenada, espontánea, planificada, no sé, no es el propósito, digamos, de esta charla, pero sí tenemos unos fenómenos que hoy nos sorprenden. El fenómeno de Bello, de Niquía, lo que es hoy Sabaneta, que yo creo que hace 20 años no pensábamos que Sabaneta se convertiría en el nuevo suburbio del Valle de la Burra, es decir, el nuevo lugar de migración de la clase media. Tras la promesa de adquisición de vivienda, digamos, no barata, pero sí a un precio más o menos acomodado para la clase media, lo que está suponiendo hoy el crecimiento de la vivienda urbana en La Estrella, sin hablar de lo que sí ha significado la expansión urbana en corregimientos como San Antonio de Prado, o lo mismo que está sucediendo en la zona de Machado, por la cárcel Bellavista, Bello, Copacabana, y todo lo que va a significar el desarrollo a futuro. Eso nos está marcando claramente un cambio que no está sucediendo en los últimos 5 años, que ha venido sucediendo en los últimos 15, pero que se va a acelerar en los próximos años. Y eso nos ha llevado a que esta no sea necesariamente la ciudad que teníamos hace 50 años, y que hoy tengamos una ciudad que necesita repensar y entender cuáles son sus dinámicas de movilidad, ¿cierto? Entonces vamos a tener, si estamos teniendo hoy, si tuvimos una migración de parejas recién casadas, de nuevos, de solteros, de personas que empiezan que son estos clientes o estos son los usuarios de estos nuevos desarrollos de vivienda, empiezan a trasladarse a Bello, empiezan a trasladarse a Machado, empiezan a trasladarse a Sabaneta, a las familias que empiezan a trasladarse a los proyectos de vivienda que están haciendo muy bonitos en La Estrella. Entonces empezamos a ver que necesariamente entonces ya no es una movilidad, la movilidad de antes. Entonces, en contraste que pareciera que hoy tenemos una ciudad con unas dinámicas de movilidad más o menos de esta naturaleza, llámenlo ustedes como lo hemos dicho, las cuencas cruzadas, en fin, pero lo que sí, digamos, en términos intuitivos nos dice es que hoy parece haber una dinámica mucho más transversal en una ciudad que no es monocéntrica, sino policéntrica, es decir, donde tenemos una ciudad donde la gente vive en Robledo, pero ya no trabaja en el centro, sino trabaja en Laureles, trabaja en el Poblado, trabaja en la zona industrial de Itagüí, y sobre todo que tenemos que esas barreras administrativas de los municipios son cada vez más invisibles, porque ya el envigadeño no es el envigadeño, ya, claro que sigue habiendo envigadeños de pura cepa y de mejor familia que todos nosotros, pero hoy tenemos muchas personas que se han ido a Envigado a vivir porque allá encontraron un buen proyecto de vivienda, porque buscaron calidad de vida, por muchas razones, y que eso hace que hoy su trabajo no sea en Envigado, sino que sea en otro municipio del Valle de la Burra. Entonces esas fronteras administrativas se desdibujan completamente. Pero entonces, contrario a que esto es seguramente lo que tenemos hoy, pues seguimos teniendo una red de transporte de esta naturaleza, ¿cierto? Donde todos los servicios aún llegan al centro, esto lo hemos hablado, creo que esta cantaleta me la han escuchado varias veces, donde seguimos teniendo rutas que llegan al centro. Y entonces tenemos fenómenos como personas que viven por ejemplo, Robledo, pero trabajan en el Poblado, entonces hoy su alternativa sencillamente tienen dos alternativas, o bajan en una ruta integrada, toman el sistema metro y vuelven a tomar otra ruta integrada para subir a la parte alta del Poblado, o toman un bus hasta el centro y del centro toman otra ruta hasta el Poblado. Entonces, esto significa, esto tiene, digamos, un precio y un costo en términos de niveles de servicio y de funcionalidad de la red de transporte. Esto hoy sencillamente lo que está generando es que el pasajero se acomoda a la oferta, no la oferta a sus necesidades, es decir, lo que tenemos es un pasajero que dice, bueno, yo voy de aquí, vivo aquí, voy para allá, ¿qué bus me sirve? Y entonces empieza a tejer empieza a tejer su dinámica de viaje con fundamento en lo que le ofrece la oferta. Tenemos en realidad es un conjunto, un grupo ahí de líneas de transporte, de rutas de transporte, pero en realidad de ausencia de red, planificada como red, y en general tenemos un aumento desbordado de los transbordos en función de la oferta y no en función de la jerarquía de los modos, que es un poco lo deseable, es decir, los transbordos no son malos en sí, o son deseables cuando lo hacemos en la función de la jerarquía, es decir, cuando yo tengo múltiples posibilidades y yo sé que
que si hago un transbordo voy a ganar tiempo, no necesariamente lo que me interesa es el dinero, sino el tiempo, pero aquí lo que hacemos es un transbordo obligado. Esto nos lleva a que debería ser hasta tonta la pregunta de por qué creemos que ha crecido tanto la motorización y sobre todo porque ha crecido la moto, sobre todo en las zonas periféricas, donde ya ni siquiera hay espacio, donde ya ni siquiera puede ir uno a una zona periférica o de cualquier barrio a tratar de estacionar un día en la semana por la noche porque no hay ni siquiera donde transitar por la cantidad de vehículos y motocicletas que hay hoy derivados o consecuencia de esta situación. Y lo curioso es que cuando uno trata de hacer como un juego y empezar a explorar esas dinámicas de movilidad en la encuesta origen-destino, pues encuentra una lógica bastante curiosa, ¿no? Entonces, encuentra que las rutas, o sea, que los usuarios de transporte público, pues, tienen que llegar al centro, o sea, tienen origen y destino en el centro fundamentalmente porque tienen que llegar, porque así se los dice la ruta, no porque así sea su necesidad. Mientras que los otros modos de transporte sí tienen la posibilidad de hacer digamos, ese viaje cruzado, ese viaje directo. Entonces la moto se convierte en una tentación y hasta una decisión de racionalidad individual bastante inteligente en una persona que vive en estas zonas de la ciudad. La segunda reflexión que quisiera yo hacerles es sobre la autoridad. Es decir, nosotros llevamos el área metropolitana o los municipios del área metropolitana se pusieron de acuerdo en el año 2002 para reconocer el transporte como un hecho metropolitano. Cuando lo hacen, pues finalmente lo que hay detrás de ese reconocimiento es simplemente reconocer, o sea, un hecho metropolitano es el reconocimiento de que hay un fenómeno o un problema o un desafío urbano que excede nuestras fronteras municipales. Entonces, cuando los alcaldes se sientan y dicen el transporte será un hecho metropolitano, pues lo que dicen, venga, eso significa que ni usted lo va a poder hacer individualmente, ni yo lo voy a poder hacer individualmente, pongámonos de acuerdo y entreguémosle esto a alguien que tenga la capacidad, un organismo en el cual nosotros participaremos, pero que tenga la capacidad de pensar esto en conjunto. Y eso ha sido un camino tortuoso desde el año 2002 hasta la época, casi 20 años, pasando por la declaración del área metropolitana como autoridad de transporte masivo en el 2008, pero lo que ha sido un enfrentamiento y una tensión constante entre los alcaldes por la entrega, digamos, material de esa competencia, por lo que significa ser una autoridad metropolitana, por lo que significa entender la ciudad real en términos de movilidad y en términos de ejercicio de la autoridad, pero también sin duda ha sido una tensión constante con, digamos, el operador, los entes gestores o el operador de nuestro sistema de transporte masivo. Entonces, la reflexión un poco es, en realidad, tenemos una autoridad, está fragmentada, ha sido simbólica. Hoy le hemos entregado el área metropolitana con digamos, con mucha gallardía y con mucha resistencia a la frustración. Lleva ya casi 20 años, la subdirección existe hace más o menos desde los 2011, 2010, 2011, tal vez 2012, o antes. Digamos, a partir de ese momento tuvo un equipo, pero su gran lucha ha sido poder, digamos, formar esa capacidad técnica con un gran equipo que tiene hoy al interior. Y miren que se hace un ejercicio, o sea, se hace una encuesta de origen-destino que cada vez es mucho más sofisticada, cada vez nos dice mucho más, se ha fortalecido mucho más esa capacidad de mirar el territorio y entenderlo en términos de movilidad, pero esos ejercicios que se hacen de la encuesta origen-destino parecieran y las encuestas de origen-destino y posteriormente los planes maestros de movilidad, parecieran que terminan siendo simbólicos, porque en el ADN institucional y en la forma en que nos comportamos en el ecosistema de movilidad, seguimos un poco teniendo esa autoridad como una autoridad simbólica. Y lo digo abierta y francamente porque en el ecosistema institucional reconocemos la autoridad en el área metropolitana, pero finalmente nosotros hemos tomado la decisión, y lo digo como territorio, hemos tomado la decisión de entregarle los verdaderos roles de la planificación y de muchas decisiones, por ejemplo, en este caso a un operador de transporte como es el sistema Metro. Es un operador que valoramos, que apreciamos, que le reconocemos todo el aporte que ha hecho
al tejer digamos, un sistema de transporte que es de buena calidad, que es aceptado, que ha contribuido muchísimo a la sostenibilidad y a la consecución de muchos de los objetivos, digamos, de mejoramiento de la movilidad del Valle de la Aburrá, al que valoramos profundamente por lo que ha aportado a la cultura al crecimiento, digamos, del civismo de nuestra ciudad, pero también a la construcción de esa cultura que llamamos cultura metro y que valoramos también porque ha sido un gran representante de la cultura de la gestión de lo público. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de irle entregando paulatinamente y tomar las decisiones desde la visión de un operador de transporte, pues pasan muchas cosas muy complejas. Entonces, el tema es tan sutil que nosotros encontramos en los medios de comunicación, encontramos incluso en espacios muy autorizados de opinión, como siempre se hace referencia a las políticas o a las directrices de movilidad a partir de los planes de expansión o los planes rectores del metro. Yo recuerdo de una manera muy particular y con mucho agrado cuando Claudia Restrepo llevaba tal vez un mes, 2 meses de gerente del metro en su paso breve y muy afortunado por el metro de Medellín. Recuerdo que en un foro público decía el metro como una empresa pública y operadora de un modo de transporte tiene todo el derecho y toda la legitimidad para tener un plan de expansión, para tener un plan rector y tener, digamos, ciertas ambiciones trazadas en su crecimiento. A lo que sí no le reconocemos el derecho, y lo decía ella en calidad de gerente, decía, a lo que sí no tiene derecho es pretender que ese plan de expansión sea el plan de movilidad de la ciudad y sea la ruta de movilidad de la ciudad. Y lo digo porque nosotros constantemente, y ahí empezamos a aterrizar a algunas definiciones en relación con el metro del 80, encontramos que generalmente en los medios de comunicación se hace referencia a que el instrumento de planificación y el que nos va a decir qué hacer en cierto corredor es especialmente este corredor. Es este plan de expansión del metro. Cuando recuerdo, estábamos en la campaña hace exactamente, bueno, hace más de un año ya, estábamos en la campaña de la alcaldía y se hablaba pues de la propuesta de hacer un corredor, una nueva línea de metro subterráneo norte-sur. Y recuerdo que los medios de comunicación nos preguntaban, bueno, qué hay que modificar en el plan de expansión, rector de expansión del metro para poder hacer esto posible. Entonces, un poco la reflexión es cómo desde diferentes estamentos y desde diferentes esquinas de la institucionalidad no hemos identificado la importancia de contar en realidad con una autoridad que piense la ciudad en clave de la ciudad real, del contexto metropolitano. No se trata porque yo haya trabajado en el área metropolitana en realidad. Pensaba esto antes, lo pienso hoy y seguiré pensando, o sea, lo pensé durante el área y lo seguiré pensando en adelante. La razón de ser de las autoridades metropolitanas es una respuesta fáctica y práctica a un fenómeno que es de ciudad real, que no es de ciudad administrativa, y por lo tanto tiene que mirarse de esa manera. Entonces creo que cuando hay la posibilidad de ver desde un ojo superior, desde una mirada superior esta planificación, tenemos la posibilidad de tomar unas decisiones de una manera más integral y más consistente. Y una de las dificultades que tenemos en relación con esto es que si estas decisiones de planificación las dejamos en función de uno de los operadores, pues puede prevalecer una definición tecnológica sobre la funcionalidad de los corredores de transporte. Entonces, cuando llevamos este tipo de decisiones, y ahí vamos aterrizando lo que vamos a hablar del corredor de la 80, pues es muy posible que tengamos una predefinición o una inclinación hacia ciertas tecnologías que van prevaleciendo sobre la funcionalidad de los corredores de transporte. Este es digamos, la infografía de una de las actualizaciones de los corredores, y sabemos que por más que hablemos de corredores en términos generales, pues hoy, desde la mirada de nuestro operador, que insisto, apreciamos, queremos mucho y valoramos, pues siempre tendrá una inclinación fundamentalmente a la existencia de rieles. Y esto, para cerrar este tema, es tan crítico que recordarán mis compañeros del área, que cuando estábamos haciendo la revisión del componente de movilidad del plan estratégico metropolitano de ordenamiento territorial, el PEMOT, elaborado por unos profesionales de unas calidades fenomenales y absolutamente reconocidos en el esquema y en el ecosistema institucional de la planificación urbana y de la movilidad en el Valle de la Aburrá, encontrábamos referencias constantes a que los municipios debían seguir
los lineamientos del plan rector del metro y no del plan maestro de movilidad metropolitana. Y la tercera reflexión que quisiera hacer, para ya aterrizar en las reflexiones concretas en relación con el metro del 80, es nuestro metrocentrismo. Cuando hablo del metrocentrismo, hablo de una suerte, no van a creer que esto obviamente, no quiero que parezca una diatriba en relación con el modo, sino es una suerte de concepción, no le llamaríamos de pronto metrocentrismo, sino sidvacentrismo, es decir, o eso que definimos en algún momento que fue el SITVA, que se consideraba que el SITVA era únicamente los modos de transporte de alta y mediana capacidad, y que todo aquello que estaba por fuera de esa concepción de línea A, B, líneas de cable, línea 1 y 2 de buses y cuencas 3 y 6, Praga quedó metida en cicla, pero que todo aquello que estaba por fuera pues era un transporte público remanente, complementario, pero la realidad es que ese transporte público remanente, complementario, por allá como para debajo del tapete, representa más del 50% real de la demanda de viajes en transporte público de la ciudad. Y esto lo digo porque es una reflexión que debemos que hacer a fondo. De alguna manera creo que el proceso de los convenios de colaboración empresarial que se llevan desde 2014 ha puesto al sector transportador en una escala distinta, digamos, de diálogo en relación con las autoridades. Sin embargo, seguimos opacando, seguimos pensando que las políticas de transporte están orientadas únicamente a la expansión de nuevos corredores, obviamente de transporte, ojalá masivo, y lo que entendemos como SITVA, lo digo ojalá no porque así lo piense, sino porque así se ha planteado, y lo otro termina siendo remanente y como allá en las últimas de las prioridades. No en vano, y en eso quisiera ser crítica, no en vano encontramos que en el plan de desarrollo municipal actual, Medellín Futuro, no encontramos una sola referencia de agenda o discurso o programas relacionados con el transporte público colectivo, lo cual es hoy asombroso después de 6 años de un trabajo constante, de pronto defectuoso, de pronto todavía con muchas digamos, tareas pendientes y con muchas cosas a repensar y hacer autocrítica, pero no encontramos en realidad un verdadero proyecto que le haga una apuesta, si vamos a hablar de modernización, si vamos a hablar no sé, de lo que vamos a hablar, pero no hay en realidad proyectos, ni siquiera discurso en torno al transporte público colectivo. Entonces, tememos que estos 4 años, bueno, ya en realidad son 3, vayan a ser, digamos, neutros, o por el contrario, en el peor de los casos, nos hagan retroceder en lo que hemos logrado en los últimos 6 años en el Valle de la Aburrá en relación con el transporte público colectivo. Muy bien, entonces a partir de esas 3 reflexiones que yo creo que era muy importante hacer porque, como les decía, lo que nos está pasando o lo que nos pasa hoy con el metro de la 80 puede ser apenas sintomático de estas 3 grandes, estas 3 grandes reflexiones, puede ser un síntoma. Yo insisto y quiero aclarar, siempre quienes trabajamos en esto y somos obviamente entusiastas y somos activistas desde lo público, desde lo ciudadano en relación con la movilidad sostenible y con el transporte público, siempre celebraremos que haya inversión, iniciativas administrativas, institucionales en relación con proyectos de esta naturaleza. Siempre será mejor que este dinero esté invertido en un proyecto de esta naturaleza que estemos haciendo un segundo piso viaje. Siempre será mucho mejor para nosotros. El punto es que hay reflexiones importantes que hacer, porque esto pone presente errores que hemos cometido en el pasado, que seguimos cometiendo en el presente y ojalá dejáramos de cometer en el futuro. Entonces, mis reflexiones en relación con el metro de la 80 van fundamentalmente en 4 sentidos. Antes, simplemente un contexto que todos conocemos, sabemos que este es un proyecto que viene, o sea, como corredor viene desde el 2005, que es el primer antecedente que tenemos de planificación metropolitana, previo incluso al plan rector del metro del 2006. Tenemos que el corredor, como está hoy aprobado, como finalmente se aprobó y se logró el aval para cofinanciación, tiene una longitud de 13.25 kilómetros. Se sigue hablando de la ejecución en 3 tramos, aun cuando desconozco todavía, digamos, en la construcción si se hará
como lo planteó la administración anterior, de empezar por una fase e ir consiguiendo los recursos a futuro. Entiendo por lo que conocemos de noticias que se garantizó la financiación del proyecto completo, 17 estaciones que van entre la estación Caribe del metro, o en integración con la estación Caribe del metro y la estación Aguacatala, y tenemos una inversión total de 3.54 billones de pesos, de los cuales contamos con el aval fiscal para el aporte del 70% de los recursos de la nación, en virtud digamos, de la política nacional de transporte urbano cobijado, amparada bajo la ley 310 de 1996. Entonces, siendo este contexto, pues mis observaciones o mis reflexiones, que serían más, invitarnos a todos a pensar en torno a esto, insisto, con visión de futuro. Celebramos y creemos que si el proyecto está, hay que apoyarlo hoy, pero un poco la reflexión es cómo en adelante repensamos las cosas. La primera reflexión está relacionada con el corredor mismo, y es que la 80 y la 34, es decir, la 80 aparece en los planes maestros y en las etapas de planificación, digamos, en los instrumentos de planificación de movilidad y de transporte desde el año 2005. De hecho, en el 2005 estaba contemplado como un sistema BRT, y estaban contemplados dos corredores que son muy importantes, están muy conectados, aun cuando no hayan sido contemplados necesariamente como un solo proyecto o como un anillo, que son obviamente la carrera 80 y la carrera 34, que forman un corredor natural de transporte en una suerte de circular, es decir, lo que sería una ruta circular. José Fernando Ángeles es uno de los principales defensores y con él estoy de acuerdo en esto, en la potencialidad que tendría un corredor conectado a esta naturaleza, que permitiría hacer una conexión muy funcional entre el costado de toda la ciudad de Medellín, el costado occidental desde el sur al norte con el costado oriental del sur al norte. Entonces, desde los primeros instrumentos, en el 2005 fue considerado como dos corredores que tenían una tecnología. Generalmente en los planes maestros de movilidad se contemplan los corredores un poco con el propósito de evitar las definiciones tecnológicas, porque eso finalmente debería, al menos en términos muy técnicos y ortodoxos, obedecer a un proceso de estructuración más juicioso que lo que se hace en la formulación de un plan maestro de movilidad. Entonces se plantean los corredores y se trata de evitar definiciones tecnológicas, pero digamos que en términos generales el corredor se había planteado, digamos, como un corredor conectado, que podía atender unas dinámicas muy interesantes de movilidad y de conexión de los dos costados de la ciudad. Entonces, si bien el haber tomado la decisión de ejecutar únicamente el proyecto de la 80, ¿cierto? Entre la troncal, entre la Aguacatala y el Caribe, de alguna manera, teóricamente, corta la continuidad del corredor. Lo que en realidad genera, digamos, una interrupción definitiva es la selección tecnológica. Es decir, el haber escogido que este corredor de la 80 haya sido un corredor en rieles o un metro ligero, pongámosle, si fuera tranvía, pero que estuviera basado en rieles, cortó la conexión a futuro de ambos costados de la ciudad. Es decir, aquí lo que vamos a plantear, donde había la posibilidad y la potencialidad de un corredor conectado en dinámica circular, aquí lo que vamos a tener es simplemente dos líneas de transporte. Si a futuro el corredor de la 34 es una realidad, tendremos una línea cortada que necesitará hacer un nuevo transbordo para hacer esa conexión. Entonces, de hecho, en las modelaciones que se hicieron en el año 2005 y 2012, pues creo que incluso el corredor de la 34 era un corredor que tenía, digamos, una potencialidad de demanda un poco más alta que el corredor del 80, pero había, digamos, una posibilidad de hacer una conexión muy interesante. Hoy lo que tenemos, y con la selección de la tecnología, pues tenemos es un corredor más cortado, y que si se querrá conectar con la 34, pues supondrá fundamentalmente una desconexión y la necesidad de un transbordo, fundamentalmente porque por las condiciones de pendiente y de ladera de la zona oriental de la ciudad, pues no podremos llevar una tecnología férrea, salvo que fuera una tecnología como el tranvía de Ayacucho, que sabemos pues que no funciona necesariamente en rieles, sino funciona, tiene rodadura neumática derivado pues de las pendientes que tiene que atravesar subiendo por el corredor de Ayacucho.
La segunda reflexión que tendríamos en relación con el proyecto como quedó, como está, es que es una de las cosas, a mi juicio, que más atención debe haber tenido, eh, que desde el área tratamos de hacer lo que pudimos en su momento, en la administración anterior, eh, digamos, en advertir, en poner el debate sobre la mesa, pero insisto, esto tiene mucho que ver con esa autoridad simbólica del área, y es que las proyecciones de demanda en los diferentes modelos apuntan a que se trata más de un corredor de baja a media capacidad, de máxima de media demanda, perdón, que puede ser atendido perfectamente por un sistema de mediana capacidad y con menor inversión. Las modelaciones, es decir, las proyecciones de demanda que se han hecho a partir de los diferentes modelos de transporte, se han hecho varias, es decir, hubo una en el 2012, se volvió a hacer una a finales del año pasado, todavía con el modelo 2012, cuando estábamos en proceso de calibración del 2017, cuando ya se tenían discusiones con el gobierno nacional. Una de las cosas muy importantes que hay que aclarar en relación con la información que se da en los medios de comunicación, en realidad no es que el proyecto se haya reestructurado y partido de cero, a partir de este año. En realidad lo que estaba pasando durante el año pasado es que el Metro de Medellín y la administración municipal seguían avanzando en la discusión con el gobierno nacional, pero el gobierno nacional siempre, digamos, devolvía las proyecciones fundamentados en que el modelo de transporte con el cual se estaban haciendo las proyecciones de demanda correspondía al modelo de transporte del año 2012, de la encuesta de origen, calibrado con la encuesta de origen 2012. Y estaban esperando que estuviera completamente calibrado el modelo 2017 para poder tener una proyección más real. Es decir, lo que planteaban es que no se podía aprobar una inversión de este año con datos desactualizados del año 2012. Y esa es la razón por la cual el modelo estuvo finalmente calibrado por dificultades que hubo en el proceso del área. Estuvo más o menos como hacia septiembre, octubre del año pasado, y por esa fue la razón por la cual cuando empieza esa administración en realidad se puede volver a hacer la modelación ya con el nuevo modelo de transporte. Entonces, en el modelo de transporte 2012, la carga máxima, un poco para aclarar este concepto, que es un concepto un poco más técnico de la ingeniería, la carga máxima hora pico es la unidad de medida que se tiene en la ingeniería para entender cuántos, o sea, sumando la infraestructura, o sea, la capacidad de la segregación de la infraestructura, la capacidad de los vehículos y el diseño del corredor, cuánta es la carga máxima de pasajeros que puede mover un modo de transporte en hora de máxima demanda por un sentido, ¿cierto? Y eso nos determina, eso nos dice si es de alguna manera un corredor de baja, media o alta demanda, y si necesita un modo de transporte de alta, media, de baja, media o alta capacidad. En el caso de este corredor de la 80, tenemos que la carga máxima hora pico, es decir, lo que va a mover el corredor en la hora de máxima demanda por sentido, van a ser 7.000 pasajeros, decía en el 2012. En el 2017, la nueva modelación nos dio 4.280 pasajeros. Ustedes dirán, pero ¿por qué baja si uno finalmente lo que creería es que con el tiempo las circunstancias pueden cambiar? Pues no, esto tiene que ver completamente con la gráfica que vimos al inicio del crecimiento de la motorización. Es decir, el hecho que en el Valle de la Aburrá nos haya crecido la tasa de motorización en 631% tiene incidencia en este tipo de proyectos, porque cada vez tenemos menos usuarios potenciales que ya se han subido a la moto, se han subido al carro, y de los cuales será imposible o muy difícil bajarlos, o al menos no, si no empezamos a tomar medidas restrictivas y desincentivos claros para el uso del vehículo particular. Entonces, cuando vemos esto en términos de comparación y lo que nos dicen los indicadores internacionales, si tenemos un corredor que necesita mover o que va a mover 4.280 pasajeros en la hora de máxima demanda, pues entonces la ingeniería eso lo tiene resuelto, y por eso hay modos de transporte de alta, de mediana y de baja capacidad. Lo que nos dice la ingeniería es que si comparamos los modos de transporte como el metro, el BRT de 4 líneas, el light rail, que sería como el metro ligero, y el BRT de 2 líneas, es decir, el BRT sin carril de sobrepaso, tenemos que, por ejemplo, un BRT sin carril de sobrepaso podrá perfectamente mover entre 0 y con una capacidad máxima y más de 10.000 pasajeros en la hora de máxima demanda. Entonces, aquí esto nos empieza a decir que posiblemente estábamos enfrente de un corredor
que podía estar perfectamente atendido por un sistema de menor capacidad. Y cuando eso lo empezamos a trasladar a la comparación con costos de capital, pues encontramos fundamentalmente la comparación que tenemos en el light rail, el metro y el BRT pueden llegar a ser muy parecidos en términos, digamos, de atención, de capacidad de atención de demanda, es decir, pueden llegar a tener unas cargas parecidas en hora pico o una capacidad de atender ciertas cargas. Lo que se diferencia fundamentalmente puede estar relacionado con los costos de inversión. Entonces tendríamos un corredor que estaría ubicado en esta zona. No sé si alcanzan a ver la señal que hago, si no es la zona en el cuadro de la derecha, el cuadro punteado en la derecha, que podríamos estar hablando más o menos de un corredor de esta, que necesitaría un modo de transporte de esta capacidad. Entonces tendríamos, lo que nos dice esto es que esto perfectamente desde la perspectiva técnica, era posible optar por una tecnología más flexible y más barata. Esta discusión se tuvo, infortunadamente siempre nos decían que no era posible, o el argumento era que sí era posible atenderlo con una tecnología BRT, es decir, basada en buses, pero que los costos de implementación eran mucho más costosos en el largo plazo. Nunca entendimos esa justificación. La tercera reflexión que tenemos en torno al metro de la 80 es, digamos, hay una disonancia entre la tecnología, y no sé si la disonancia sería, o una contradicción entre la tecnología y la promesa de urbanismo del proyecto. Entonces a nosotros nos vienen planteando un corredor, o sea, unos renders con un corredor así como parece como el tranvía de Bilbao en España, en el País Vasco, ¿no? Entonces donde uno va a tener grama para poder cruzar libremente, y donde va a haber completa integración. Esto es de hecho uno de los argumentos bajo los cuales digamos, el sector de los urbanistas de Medellín defienden a capa de espada la tecnología de tranvía de metro ligero sobre un BRT, porque además el BRT o sea, el BRT lo pensamos es como Metroplus de la 30, así súper disruptivo, ruido, cicatriz, y no hemos tenido la posibilidad de ver muchas modernizaciones que han hecho hoy y lo que puede ser, por ejemplo, hoy los sistemas BRT de alta calidad, ¿cierto? Con unos vehículos, con buses eléctricos y con vehículos que incluso pueden hoy, y con, digamos, una intervención de urbanismo que puede ser perfectamente similar a la de un sistema basado en rieles. Pero entonces nos venden digamos, un render de esa naturaleza. Pero lo curioso es que cuando vamos a las premisas de diseño encontramos que hay una velocidad de diseño de 25 kilómetros por hora. Eso obviamente no es digamos, no es un dato accidental. Esta velocidad de diseño obviamente repercute en la capacidad de pasajeros, en la frecuencia que va a tener y en la cantidad de pasajeros que va a poder movilizar. Pero piensen ustedes que para poder garantizar esa velocidad de diseño 25 kilómetros por hora, pues yo no puedo tener las condiciones que tengo en el tranvía de Ayacucho, el cual también diseñamos a 25 kilómetros por hora. Pero la realidad de operación es que hoy tenemos una velocidad de únicamente 9 kilómetros por hora, por muchas razones. Porque tenemos intersecciones que no hemos logrado controlar porque de alguna manera no ha habido voluntad para implementar la priorización semafórica, en virtud de la idea de que si la implementamos, pues colapsamos, digamos, las otras vías del centro. Pero fundamentalmente porque el tranvía Ayacucho, que es una tecnología distinta, no tan distinta del metro ligero, pero sí distinta, digamos, ya hay un poco más de consenso en la doctrina, digamos, de la ingeniería en decir que los tranvías están, digamos, más concebidos para este tipo de proyectos orientados a revitalizar centros históricos, donde hay mucha más conexión con el entorno, donde hay mucha más participación con los diferentes actores de la vía. Y esas características, que haya perritos, viejitas, peatones, gente de rumba en las mellizas por la noche, hace que el tranvía de Ayacucho hoy no pueda funcionar a más de 9 kilómetros por hora. Y eso está afectando obviamente su capacidad de movilizar pasajeros. Entonces, si no queremos que esto pase en el metro del 80, es decir, que tengamos digamos, una pérdida de eficiencia en términos de velocidad que afecta la capacidad de movilización de pasajeros del modo de transporte, pues vamos a tener que hacer algo. Y si aquí hay ingenieros conectados, saben que cuando uno al menos estudian el coquito y el ABC de esto, le dicen, pues los modos de transporte, la capacidad de los modos de transporte está dada fundamentalmente por la capacidad de los vehículos, claro, algunos sistemas operacionales, pero fundamentalmente por la segregación de la infraestructura. A mayor segregación de la infraestructura,
pues tengo mucha más velocidad y tengo mucha más capacidad de movilización de personas. Entonces, si necesitamos agregar la infraestructura y hacer que no se atraviese el perro, el vehículo en cada una de el carro en cada una de las intersecciones, o el cristiano pues que va a pasar de un lado a otro a la 80, pues esto vamos a tener que enmayarlo. Y creo que hacia allá va el proyecto. Este proyecto va a tener una malla, va a tener una segregación. Entonces, esto es completamente disonante con el render y con la idea de urbanismo y de integración de los dos costados que nos presentan. O esto es un metro ligero, esto es en realidad un metro ligero y se convierte en una cicatriz, una cicatriz en la 80 que va a dividir la 80 del occidente y la 80 del oriente, o vamos a tener un sistema muy parecido al tranvía que va a tener sus grandes dificultades operativas. Entonces, esto es muy importante que lo consideremos porque no es un tema menor y hay que tener un poco de sentido crítico y de pensamiento crítico en relación cuando un poco nos venden estas dos ideas. Y finalmente, eh, podríamos decir, o haríamos una pregunta sobre si es o no una inversión costo eficiente, y tiene mucho que ver con las cifras que presentamos ahora. El costo de inversión del proyecto total en pesos colombianos es de 3.54 billones. Eso nos da un costo de 264.000 millones. Yo sé que aquí hay una cantidad de intervenciones de intercambios viales y bueno, en fin. Pero en últimas, pues si el corredor no se interviniera, seguramente esas intervenciones no se harían, al menos no se harían destinados al rubro de transporte público. Eso nos da, en términos de costo por kilómetro en dólares, unos 69 millones de dólares. Como para esto hay cifras, afortunadamente, pues encontramos, al menos las cifras internacionales que encontramos, pues nos dan que hay un consenso más o menos que el costo de un BRT está más o menos entre los 15.000 y los 25.000, puede llegar a 40.000 millones, a 40 millones de dólares el kilómetro, dependiendo del nivel de servicio y todas las intervenciones de urbanismo que se hagan, ¿cierto? Un poco esto lo que desdibuja es la idea que siempre nos vendieron, que si bien el corredor puede ser atendido con un sistema, con una tecnología más flexible como BRT, se decía que en el largo plazo en realidad el light rail o el metro o el tranvía, como quisiéramos verlo en su momento, iba a ser más costoso, más barato. Bueno, yo la verdad nunca logramos entender esa afirmación, pues si eso fuera así, creo que todas las ciudades colombianas optarían por implementar finalmente metros ligeros en vez de sistemas BRTs por todas las externalidades positivas que producen. Finalmente, estas decisiones son unas decisiones, claro, que involucran componentes técnicos, componentes administrativos, pero que siempre tienen que mirarse con una visión de responsabilidad fiscal. Entonces, un poco la pregunta es, bueno, ¿es una inversión costo eficiente que hubiésemos podido hacer también con estos recursos? Y finalmente, la pregunta del millón es, ¿se logrará la demanda? ¿Y cuáles serán los efectos en las finanzas del sistema integrado de transporte? Yo no quisiera hacer, digamos, ninguna vaticinio o ser ave de mal agüero. Sin embargo, pues simplemente nos remitimos a los antecedentes que tenemos. Siempre, o al menos en la experiencia que tenemos en el caso colombiano, encontramos que siempre las demandas que nos arrojan los modelos son mucho más optimistas que las demandas en realidad. Pueden pasar muchas cosas. Finalmente un modelo es susceptible y vulnerable a las premisas que queramos incluir en el modelo. Si yo tengo un resultado que no me gusta, pues un modelo es susceptible de llevar las premisas que yo quiera darle. Yo puedo decir, quiero en este modelo decir que yo a partir del corredor voy a prohibir la circulación de vehículos en el corredor. Pues obviamente, si yo prohíbo la circulación de vehículos en el corredor, pues la gente no le quedará otra opción que utilizar el sistema de transporte. Entonces esa premisa que introduzco en el modelo pues va a subir la demanda. Entonces los modelos son y son vulnerables y susceptibles a las premisas que tengamos, sean realizables o no. Pero además lo que nos dice la experiencia y el contexto internacional, pero sobre todo nacional, es que finalmente entre el momento de estructuración y de modelación y la implementación pasan muchísimas cosas que se nos escapan. La realidad es que en Colombia tenemos una gran crisis en los sistemas de transporte que han sido cofinanciados con esta misma ley de metros que llaman o ley 310 de 1996, derivado del incumplimiento de la demanda estimada.
Claro, hay otros factores como el aumento, el incremento también de los costos en muchos casos, las tarifas técnicas elevadísimas por encima de las tarifas digamos, estimadas y por encima de las tarifas del usuario, pero hay un problema estructural en que los sistemas no han logrado la demanda que esperaban. En promedio, eso son cifras del Ministerio de Transporte y de DNP, tenemos que solo se ha alcanzado, si juntáramos todas las demandas estimadas, perdón, todas las demandas estimadas de los 7 sistemas, 8, si contáramos Soacha como un sistema independiente de Transmilenio en Bogotá, las juntáramos, las sumáramos y restáramos o las comparáramos con lo alcanzado, pues tenemos que solo se ha alcanzado la demanda en un 47%, teniendo casos súper críticos como Cali, que es prácticamente el 50%, o extra críticos como Bucaramanga, que no alcanza ni el 30%, cifras que se han visto además supremamente agravadas con la pandemia, donde estamos llegando casi al 15% cumplimiento únicamente cumplimiento únicamente del 15% de la demanda. Pero para que no digan que estamos trayendo datos muy foráneos, pues entonces miremos cómo nos ha ido en la casa. Pues tenemos el antecedente del tranvía de Ayacucho. El tranvía de Ayacucho fue digamos, un corredor, como les decía, que fue diseñado en su momento para una velocidad de 25 kilómetros por hora y con una demanda de pasajeros al día de 82.000 pasajeros. Pues en realidad ya casi 5 años después de la implementación de la entrada de operación del tranvía, pues tenemos que no se ha llegado, se está moviendo 44.000 pasajeros, no hemos llegado al 50% de la demanda. Entonces tenemos el ejemplo del CASA, nos dirán que fue un tema de la reestructuración, que no se ha cumplido la reestructuración, pero en realidad esa discusión la dimos, nos dimos, logramos demostrar que no era un problema de reestructuración de las rutas del transporte público colectivo, fundamentalmente porque por la misma complejidad del corredor y la velocidad que alcanza hoy el tranvía, no es posible mover más pasajeros, o sea, el tranvía no tiene la capacidad de mover más pasajeros porque la velocidad no le da, porque las condiciones del corredor son muy complejas, pero además reestructurar rutas, lo único del TPC para tratar de que lleguen a un tranvía que ya está a su máxima capacidad, sería sencillamente seguirle entregando los pasajeros a la informalidad. Entonces, digamos que el punto es nuestra capacidad de ser autocríticos. Creo que nadie toma decisiones y definiciones con mala fe. Pero creo que donde fallamos es en nuestra incapacidad de ser autocríticos y reflexionar sobre nuestras mismas decisiones en el pasado o en el presente y poder tomar unas decisiones, unas medidas distintas. Entonces la pregunta sería, ¿alcanzaremos los 179.000 pasajeros al día? Bueno, no quiero aventurarme para que no digan que soy un ave mal agüero y tener más peleas de las que tengo hoy, animadversiones, pero creo que es una pregunta que nos queda en el tintero. Entonces, en conclusión, y finalmente, para terminar y dejarlos acá, es que diríamos que en el contexto de una ciudad que históricamente ha invertido, eso quiero ser como muy clara, en el contexto de una ciudad que históricamente ha invertido muchísimo más en proyectos para que la gente use el carro y use la moto, y parece que desde nuestras políticas, a pesar de que tenemos unas intenciones y unos objetivos, hacemos completamente todo lo contrario. Es muy importante y siempre debemos celebrar este tipo de iniciativas. Es decir, es mejor que estemos aquí discutiendo sobre el corredor de la 80, que de pronto en 2 años estemos discutiendo cómo hacer algún otro corredor, ojalá sin los errores que hemos cometido y mucha más participación de los transportadores, que no lo tomamos en esta reflexión, pero saben todos digamos, lo que al menos personalmente yo pienso sobre el tema. Entonces siempre tendremos que celebrar este tipo de iniciativas y siempre serán bien recibidas en el contexto de lo que estamos viendo. Yo diría que el problema es que el diablo está en los detalles. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Viviana. Mejor dicho, el tema ha levantado muchas preguntas que voy a proceder a formularte, porque, claro, genera muchas dudas. A ver, vamos a empezar por acá diciendo, el gerente del metro ha dicho que no va a llevar malla, pero que la franja verde evitará que los peatones pasen. ¿Es esto cierto? ¿Que no va a llevar qué, perdón? Malla.
pero que la franja verde va a evitar que los peatones pasen. Yo iría al tranvía de Ayacucho para responder a la pregunta. Porque entonces en el tranvía de Ayacucho hicieron la señalización ¿cómo le llaman esto? El GLO, pues que es el gálibo libre de objetos, que es la señalización que tienen. La hicieron inicialmente con una textura distinta. Recuerdo que en ese momento dijimos, venga, pinten eso, por Dios, que es que la gente no se da cuenta cuando pasa. No sé, creo que lo pintaron finalmente, pero el punto es que eso seguramente va a pasar y va a seguir pasando. Es decir, a veces confiamos excesivamente en nuestro civismo, pero creo que ahí va a haber una disonancia. Tendremos que escoger entre inserción y urbanismo y conexión de los dos costados y operatividad del corredor. ¿Quién va a compensar si hay déficit en la operación? ¿Será como el MetroPlus a 50.000 millones por año por 10 años o se compensará con el resto del sistema integrado de transporte del Pues Valle Aburrá? yo creo que esa es la principal reflexión, ¿no? Finalmente eso lo que hará será ahondar el déficit que hoy tiene el sistema de transporte masivo, que cuando uno hace los estudios para la fijación de la tarifa, encuentra que hay digamos, dos grandes bolsas separadas en las finanzas del metro. Una bolsa que es la bolsa de los modos férreos y una bolsa de los buses, el modo férreo y los buses. En el modo férreo, si uno ve las tarifas técnicas individuales, encuentra que la línea A y B son, digamos, bastante rentables, es decir, se logran cubrir muy bien con tarifa. Cuando uno empieza a alejarse un poquito, empieza que la cosa se va complicando en los cables y se pone maluquísima en el tranvía, pero todavía la rentabilidad del modo férreo de las otras líneas subsume o asume las pérdidas o la tarifa técnica alta del tranvía, que yo no sé en cuánto estará en este momento, pero en su momento recuerdo que pudo haber estado casi en 6.000 pesos o 5.000 pesos. El modo buses funciona de manera distinta. Un poco la reflexión es, tenemos 179.000 pasajeros, pero cuando uno va a esculcar de dónde vienen esos 179.000 pasajeros, casi el 50% son transferencias. Es decir, son pasajeros que ya tenemos en el sistema, que están usando hoy la línea A, que están usando hoy la línea 1 y 2 y que van a tener una transferencia a 0 pesos. Entonces, esos 179.000 no van a ser 179.000 pagos, sino seguramente 80.000 o 90.000 pagos. Entonces, eso finalmente, si entra en la misma bolsa del modo férreo, pues va a ir agrandando, agrandando y seguramente a llegar a un punto en que ya el subsidio, es decir, los 60.000, 70.000, y me contaban que ya para el próximo año se proyectan 100.000, el Fondo de Estabilización de Buses seguramente ya no va a ser únicamente para buses, sino que con los años va a terminar siendo también para el modo. ¿Hay alguna afectación o beneficio al sistema de transporte al agregar un nuevo modo como un metro ligero? Ya tenemos metro, BRT, tranvía, cables. Claro, digamos que en términos administrativos, pues una tecnología más, pues es una complejidad más en la operación, ¿no? Hoy tenemos la tecnología de la línea A y B, tenemos los cables y tenemos hoy el tranvía de Ayacucho, que es una tecnología que además tiene unas particularidades, que eso es lo que llaman una tecnología huérfana, ¿no? Es una tecnología que fue fabricada por una empresa que ya no existe hoy, que era una tecnología única que se justificaba en razón de las condiciones particulares del corredor. No podía ser cualquier tranvía, necesitábamos un tranvía mucho más angosto, que tuviera rodadura neumática, y entonces eso hizo que haya una tecnología distinta. Si le sumamos un nuevo metro, que no sabemos qué tecnología será, quién ganará, pues será un nuevo proveedor, nuevos repuestos y nueva capacidad, digamos, técnica operativa al interior de la gestión del metro, que eso sin duda complejiza mucho más la operación. Y además, insisto, es muy preocupante como nosotros a lo largo del tiempo hemos encontrado en el transbordo como un valor. Y uno escucha muchas veces a tomadores de decisiones y a los mismos gestores de algunos modos de transporte decir que una de las virtudes que tiene, por ejemplo, este proyecto es que el usuario podrá pasar de un modo a otro con una tarjeta o fácilmente. Pues es que créanme que si una persona dice eso es porque no es un usuario del transporte público. Es decir, lo mira desde el balcón, lo mira desde la barrera, pero a un usuario lo menos que quiere cuando sale de su trabajo es hacer un transbordo. Entonces, y hay que leer la realidad para entender lo que nos están diciendo. Si no lo queremos ver desde la experiencia del usuario, pues veamos por qué la gente está comprando motocicleta. Socializar estos proyectos de movilidad en el antes, el ahora y el después.
Imprescindible que la ciudadanía conozca y entienda su responsabilidad en la funcionalidad y eficiencia del servicio, respetando la ruta y espacio de circulación del mismo. Esto es un comentario que nos hace May Pérez Peláez. Tenemos otra duda. A ver, vamos a ver por acá. No, May Pérez Peláez también nos hace un comentario que dice la educación, cultura y seguridad vial como de movilidad en los diferentes medios y modos de transporte resulta ser definitiva, tanto en efectividad de funcionalidad como en la rentabilidad económica y financiera. Finalmente, si tenemos una pregunta de Juan Carlos Gómez Henao, que nos formula lo siguiente: ¿qué se debería implementar en el AMBA para reducir el sitva-centrismo? No, yo creo que eso es una transformación al interior de nuestra Eso sí es una concepción. reinvención. Es una reinvención, ya que ahora es tan famosa la reinvención, ¿no? Creo que lo que se ha hecho en los últimos 6 años aportó mucho a esa discusión, porque créanme que en realidad hace 6 años, antes del que los convenios pudieran ser una realidad, pues es decir, el destino de los transportadores era claro, es decir, iban a ser todos sustituidos por el modo de transporte masivo. Y digamos que en eso se ha avanzado y hoy gracias al acuerdo, al acuerdo metropolitano 5-2017, hoy el SITVA ya no es el sistema separado del transporte público colectivo y el TPC el complementario, el remanente, sino ya hoy el TPC es parte del SITVA en lo que sería el modo, digamos, el subsistema de transporte público colectivo. Entonces se han hecho cosas, creo que se ha avanzado. Creo que sí es una tarea recalcar eso, entender que enfrentar una realidad, es decir, yo no puedo estar en la institucionalidad y seguir defendiendo y teniendo políticas únicamente para el 45% de la demanda de transporte público y creer que el otro no merece la atención y el esfuerzo de la institucionalidad. Entonces, creo que pasa por muchas cosas. Creo que es cuestión también de liderazgo y entendimiento de nuestras autoridades de la realidad del sector que están regulando y que están de alguna manera administrando y enfrentando y que tienen bajo sus hombros y que no es únicamente, sí, nos parece muy lindo. Yo recuerdo, yo admiro de una manera particular a la actual ministra de Transporte porque el Ministerio de Transporte ha tenido el infraestructurocentrismo. Entonces, el Ministerio de Transporte es un ministerio muy enfocado en los proyectos de infraestructura y ha dejado siempre al sector transporte rezagado. Eso ha pasado desde siempre, incluso cuando no existía el Ministerio de Transporte, sino el Ministerio de Obras Públicas y el INTRA, que era el instituto pues adscrito, perdón, no descentralizado, adscrito al ministerio del que manejaba el tema de transporte. Todo el sector se levantó y dijo, por favor, necesitamos un ministerio de transporte para ahora sí tener políticas y concentración en transporte. Le cambiaron el nombre al ministerio, quedó el Ministerio de Transporte, el INVIAS pasó a ser lo que era el INTRA antes, entonces ahora la infraestructura estaba a cargo del INVIAS y siguió en la misma infraestructura centrismo. Y la ministra, cuando llegó, dijo, no, yo creo que este es un ministerio que tiene, que así las cosas de moda y lo bonito y lo que nos parezca interesante esté en la infraestructura, en realidad este ministerio se debe al sector transportador. Entonces yo creo que es un cambio que hay que hacer en esa visión de las autoridades y entender que es algo que es nuestra responsabilidad como funcionarios entender y comprender ese sector. Y es nuestra responsabilidad emprender políticas hacia él. Y creo que parte es hacer énfasis también desde el sector transportador de la importancia del sector y de los replanteamientos de la red que tenemos que hacer. Se debe fortalecer, pregunta Jaime Sánchez, se debe fortalecer al área metropolitana como autoridad de transporte en todos los modos. Sí, y yo no quiero que esto quede que dirán que es que esta quiere mucho al área y que porque estuve en el área y que no. Es decir, esto es una convicción que yo he tenido siempre y la tengo fundamentalmente porque creo que me he dedicado en mi vida a estudiar y entender el tema del transporte. La dinámica de transporte es una dinámica de ciudad real, no de ciudad administrativa. La gente no vive y no trabaja donde tienen los límites los alcaldes y más en una ciudad tan conurbada hoy como esta. La razón de ser de la creación de las autoridades metropolitanas de transporte en Europa, que fue la primera L'Île-de-France, por allá en el 50 y tanto, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, una de las más recientes fue Transport for London en Londres, atiende a la idea de que es que hay un gran fenómeno que se llama la gran ciudad, la gran metrópoli,
y la gente se mueve por esa metrópoli y no le interesa los límites que existen en la cabeza de los dirigentes. Entonces, la única manera para que esta ciudad pueda ser coherente en sus políticas, no quiere decir que eso vaya a resolver todos los problemas, pero que sea coherente en la implementación de políticas y en pensar los problemas a la escala que tienen, es que haya en realidad una autoridad metropolitana. De pronto en algún momento no tendrá que dejar de ser metropolitana, tendrá que ser regional, porque ya tenemos a La Ceja, tenemos a Río Negro y tenemos otro tipo de dinámicas que ya exceden lo metropolitano. El punto es que el contenedor, o sea, los problemas es como si tuviéramos un balde y que el balde es el municipio, ¿cierto? Y nos cae agua y nos cae agua y nos cae, y el agua desborda el contenedor y desborda el contenedor, que es lo que es la aglomeración metropolitana, y seguir creyendo que con el contenedor municipal vamos a resolver el problema de la movilidad. Y la movilidad es el más metropolitano de todos los problemas metropolitanos, porque la gente no se mueve y no consigue trabajo y no va a la universidad y no vive donde el alcalde le diga, donde le caiga bien el alcalde. Eso ya no funciona así, eso funciona hoy de acuerdo con una manera espontánea. Bueno, ya que Jaime había preguntado, voy a formular la segunda pregunta de él y continuamos con las siguientes. ¿Los 10 municipios del Valle de Aburrá deben entregar realmente la planeación de transporte al área metropolitana? Pues sí, yo creo que es la misma reflexión. Pues yo no sé El fortalecimiento. sí, el fortalecimiento, y no, es que no sé, es decir, una respuesta contraria sería demuéstrenme que la dinámica real de los habitantes del Valle de la Aburrá se queda en Medellín o se queda en Sabaneta. Dígame o lo que hoy es Sabaneta. Si el alcalde de Sabaneta quisiera pensar en el ombligocentrismo y o sea, con ese ombliguismo y pensar que Sabaneta es su pueblo, ¿cómo me va a explicar la cantidad de gente de otros municipios que se ha ido a vivir a Sabaneta? Y que hoy trabaja en Bancolombia, en el centro, en Bello. Entonces, para mí es algo absolutamente evidente y obvio. Y las ciudades que no tienen la institucionalidad metropolitana sí que lo sufren. Miren el caso de Bogotá. Bogotá es una locura la administración de lo que es Soacha y Bogotá, y por no hablar de Soacha, de Bogotá y los municipios del norte. Entonces, creo que es una realidad que excede nuestros límites administrativos. William Castro nos pregunta, ¿existe algún estudio técnico que cuantifique demandas de pasajeros e identifique cuál es el mejor modo para cada corredor entre metro, tranvía, BRT y Metroplus? Pues esto sí es muy complicado. William, por Dios, preguntándole esto a una abogada que medio ahí se junta con ingenieros. No, pues yo trato siempre de darle una mirada más desde la toma de decisiones, creo que los instrumentos de planificación son muy importantes eh, y son necesarios los modelos, los estudios, porque son los que nos ayudan, digamos, yo lo digo en términos un poco coquito para quienes no están metidos en ingeniería lo entiendan, yo tengo unos instrumentos que me ayudan a leer, a hacer una lectura del territorio y decir, venga, que hay una gente que vive acá y va para allá. Es decir, que vive acá y resulta que estudia, sus viajes principales son estudio, entonces vive acá, entonces todas las mañanas sale y estudia allá o trabaja allá. Entonces, esos instrumentos me ayudan a hacer la lectura, esa es la encuesta origen-destino, ¿cierto? Entonces yo tengo la lectura del mapa total de cómo se mueven las personas. Después tengo un instrumento que se llama el modelo de transporte. Es un modelo así súper complejo, una cosa complejísima, que solo lo entienden los extraterrestres, que nos permite decir, con fundamento en esa lectura del territorio, dice, vea, si yo implemento un corredor entre esta zona y esta zona, este corredor de transporte, aquí va a pasar esto y en los demás modos va a pasar lo otro. Entonces, aquí va a haber, aquí va a haber 5.000 personas que van a necesitar ese servicio de transporte. Entonces, yo digo, bueno, ese corredor en particular es un corredor de alta, de baja o media demanda. Y yo del otro lado tengo una serie, digamos, de alternativas técnicas, ¿cierto? Que me dicen, vea, hay modos de alta capacidad, que son modos que están definidos por unos modos que tienen unos vehículos mucho más grandes, desde los hasta los muy grandes como los trenes, como el tren de cercanías que podría ser el más grande, y que para que tengan alta capacidad necesitan una infraestructura reservada. Bueno, en fin, hay una suerte de opciones de modos. Pero finalmente esas decisiones no son políticamente neutras, ni financieramente neutras, ni fiscalmente neutras, no son únicamente técnicas. Finalmente, después hay que tomar una decisión de tengo esta realidad, tengo esta lectura, tengo esta realidad, tengo esta necesidad, tengo este abanico de soluciones. ¿Qué puedo desde mis capacidades administrativas y sobre todo fiscales, qué decisión puedo tomar? Ese es un problema que los europeos casi no tienen, porque son ciudades
adineradas, pero además de ciudades que tienen buenos presupuestos, son ciudades con una histórica cultura de subvención y de subsidio al transporte público. Es decir, ellos cuando leen transporte público leen salud, así como nosotros decimos, aquí nadie cuestiona que haya que construir un hospital. Nadie cuestiona porque es salud, servicio público, el Estado tiene que intervenir. Pero, y en Europa pasa lo mismo con el transporte, nadie cuestiona eso. Entonces, ellos no tienen esas dificultades de decir, tengo un corredor de 4.000, hagamos un tranvía porque tengo dinero y además quiero tener quiero lograr otro tipo, digamos, de objetivos o de resultados. Pero en cambio, como esto no es Dinamarca, sino Cundinamarca, no es España, sino Hispania, entonces tenemos que aterrizar eso a nuestras realidades. Entonces, nosotros tenemos unos presupuestos limitados, unas capacidades administrativas limitadas, institucionales, que nos dan las herramientas técnicas y qué decisión podemos tomar. Entonces, el mensaje es que claro que existen estudios y lo mejor es decir, y lo más recomendable siempre es tomar las decisiones más cercanas a los estudios, que nos den los instrumentos de planificación, pero tener siempre claro que las decisiones no son únicamente técnicas y nunca, nunca, nunca son políticamente neutras. Y siempre tienen, eso es lo que hace un político. Un político sopesa intereses, entiende qué necesita la ciudad, entiende cuánto tiene, qué capacidad tiene y toma la mejor decisión, es lo que esperamos para la ciudad. Sandra GZ nos dice cordial saludo, doctora Viviana. Entonces, ¿con base a qué estudios técnicos se logró el respaldo del gobierno nacional en tiempo récord? No, es que, por eso les digo, uno no puede confundir ¿cómo es? La gimnasia con la magnesia. Es decir, hay estudios técnicos, hay valoraciones de muchas índoles y el análisis técnico se venía haciendo desde hace mucho tiempo en el Valle de la Aburrá. La administración pasada le metió mucho la ficha al tema. Lo que me les decía, venía el punto del modelo de transporte desactualizado que estuvo solo hasta final del año pasado. Y ya lo que pasa para un ejercicio de cofinanciación es una capacidad política. Cuando digo política, es la capacidad de generar acuerdos, de llegar a consensos, a negociaciones con actores políticos, que es el gobierno nacional. Y eso hay que Felipe reconocerlo. Mejía, Felipe Mejía dice, pienso que es un sistema que hace ver bonita una ciudad, pero ¿qué pasará con las empresas de transporte? Sí, ese es otro de los temas que no tocamos acá, pero que es muy profundo, ¿no? Es muy profundo, todos saben pues que yo tengo una posición muy, muy clara sobre el tema, creo que la forma en realidad de hacerse, creo que las ciudades tienen que avanzar en una mejora de la calidad del transporte público y la cobertura, ¿saben? Yo siempre he dicho que el modelo sobre el cual ha crecido el sector es uno de los principales enemigos de esa calidad. Se le reconoce lo que ha pasado y lo que ha significado en términos de fortalecimiento social, económico, de familias y de también crecimiento de las ciudades, pero los tiempos cambian. La presentación del profesor Iván ayer nos hacía la analogía con la fotografía, con muchas innovaciones, pues aquí nos ha tocado una etapa de transición entre un modelo artesanal, afiliador, familiar, y que tiene que mudar a uno nuevo, ¿cierto? Eso no significa que tengan que irse los transportadores, pueden quedarse, y creo que la salida y la orientación de política pública que debe tomar nuestro territorio es avanzar en esa modernización incluyéndolos. Infortunadamente el citvacentrismo es lo que nos lleva a que eso no sea así. Entonces tenemos que luchar contra ese citvacentrismo porque nos pasa lo que le pasa a otras ciudades, que tratamos de hacer y por hacer mucho hacemos poco. Terminamos destruyendo capital social y capital económico. William Albeiro Álvarez nos pregunta, ¿qué posibles estrategias se podrían implementar para estimular el uso del SITVA y tratar de frenar el incremento desmesurado de vehículos particulares y motocicletas? Yo no, es que se les digo porque este año en la pandemia entregué mi tesis de maestría en políticas públicas relacionada efectivamente con ese tema. Yo quería preguntarme qué es lo que estamos haciendo mal en el Valle de la Aburrá, que chicaneamos, echamos globos de lo que hacemos y tenemos una motorización desbordada. Parte de lo que encontré, porque después era objetivo para contarles, es que hemos tenido una suerte de políticas bipolares, es decir, decimos una cosa en los instrumentos de planificación, pero hemos sido absolutamente, digamos, adversos, no, hemos sido enemigos y muy miedosos de tomar medidas más, yo no diría sino restrictivas, pero sí al menos que den desincentivos
para el uso del vehículo particular. Y la experiencia internacional nos dice, o sea, los casos de Londres, de Seúl, de Singapur, nos dice que la forma de controlar, de un poco de administrar esa racionalidad individual que subyace en el uso de la motocicleta del vehículo particular, que es natural, es empezar a introducir desincentivos y mejorar la oferta de transporte público y de otros modos de transporte, pero también incluir desincentivos. Lo que nos ha pasado acá es que hemos sido muy tímidos. Lo único que ha existido en términos de desincentivos en todo este tiempo ha sido pues el pico y placa, que ni desincentivo es y todos sabemos que no es eficaz. Y entonces por eso todo lo que hemos hecho pues no es suficiente, porque no hemos completado la red, no tenemos buena política tarifaria, no tenemos verdaderos incentivos, entonces digamos que está el camino abierto para que la gente siga comprando moto y carro. Bueno, Viviana, nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero creo pues que nos podríamos quedar acá hasta las 4 o 5 de la tarde conversando y todos tenemos compromisos y hay también un compromiso con llevar un tiempo establecido según la planeación. Viviana, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesantes tus reflexiones. Como siempre, nos dejas con ganas de seguir conversando el tema. Un abrazo grande. Muchas gracias, Mónica, y muchísimas gracias a todos, a Jaime, a Héctor Mariano, a Iván, a todos los que hicieron posible este evento y obviamente a todos los que nos escucharon.